Descubrir la verdad sobre los alimentos transgénicos significa enfrentarse a algunas preguntas difíciles de responder. ¿Están los científicos alterando la naturaleza? ¿Pueden los organismos modificados genéticamente dañar el medio ambiente? ¿Necesitamos realmente los productos transgénicos? Los defensores del medio ambiente los llaman comida del Dr. Frankenfood y quieren prohibirlos. Pensamos que es un experimento genético que se está desarrollando en masa en nuestro entorno y en nuestras dietas. Pero las grandes multinacionales que han apostado su futuro en esta tecnología insisten en que es seguro. Estos productos y estas tecnologías han pasado más controles que cualquier producto alimenticio que haya existido en la historia. Hay científicos para opinar en los dos bandos. No se ha sentido ni un leve dolor de cabeza a causa de un alimento transgénico. Sabemos muy poco sobre los efectos a largo plazo de los alimentos transgénicos. Por lo tanto, creo que debería investigarse más sobre este tema. Apasionantes y temibles a un tiempo, estos alimentos pueden ser nuestro futuro. Desde el maíz que crea su propio pesticida, a plátanos que contienen un medicamento o a peces que crecen a gran velocidad. Esta revolución afecta al aspecto más básico de la vida en la Tierra, nuestra propia biología y la biología de los seres que nos rodean. Si ha existido alguna vez un momento en que los humanos tuviesen que asumir la responsabilidad sobre el futuro, es ahora. Hoy Nova y Frontline desenredan la batalla sobre los alimentos transgénicos, los riesgos, los beneficios, las esperanzas y los temores. Alimentos transgénicos. La mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea de que han estado consumiendo alimentos modificados genéticamente durante más de 5 años. No me gusta el término alimentos modificados genéticamente. Casi todos los alimentos han sido modificados genéticamente. Pongamos el ejemplo de la manzana. Hay decenas de variedades de manzanas. ¿Cómo se han obtenido todas estas variedades? Modificando la manzana por medio del cultivo tradicional. Se cruza una manzana con otra manzana y así salen diferentes manzanas, con distinto color, distinto sabor y distintas funciones. Cuando la gente va a la tienda a comprar tomates o patatas o uvas, se cree que estos alimentos siempre han sido así, pero no. Esta es una variedad salvaje de patata que realmente parece el ancestro de esta patata moderna, pero es la misma patata, a no ser por unos cuantos genes diferentes que fueron introducidos mediante un cultivo selectivo. Lo mismo ocurre con los tomates, y resulta difícil creer que utilizando solo el cultivo selectivo y los cruces durante cientos de años se haya pasado de este tomate a los tomates actuales. Si los cultivos obtenidos mediante métodos tradicionales no son naturales, tampoco tienen por qué ser necesariamente seguros. La patata contiene un elemento químico natural bastante tóxico llamado glicoalcaloide. Esos glicoalcaloides de la patata han causado en ocasiones intoxicaciones graves cercanas a la muerte. Cuando se planta la patata es posible que esa toxina se reproduzca en grandes dosis en los cultivos. Otro ejemplo significativo de los riesgos del cultivo tradicional lo tenemos en el apio. El apio contiene un químico que al contacto con la luz solar se vuelve tóxico. Hubo un caso en California en que se cultivó una variedad de apio sin que los agricultores supiesen que contenía altos niveles de esta toxina. Lo plantaron y cuando llegó el momento de la cosecha, los recolectores sufrieron un fuerte picor de piel. Así que los cultivos convencionales pueden producir los mismos riesgos que los genéticos o que otras formas de cultivo. Entonces, ¿es la tecnología de los productos transgénicos simplemente una versión ultra avanzada de la manipulación tradicional que han venido haciendo los agricultores durante siglos? Hay algunas diferencias significativas. Los agricultores clásicos solo pueden cruzar plantas afines como 2 variedades de patata y un cruce implica mezclar miles de genes a un tiempo. La ingeniería genética en comparación es mucho más precisa
y consiste en la introducción de genes individuales en las plantas. Además, es capaz de conseguir algo que los agricultores tradicionales jamás habían conseguido: intercambiar genes entre diferentes formas de vida, introduciendo no solo genes vegetales en las plantas, sino genes de insectos, animales, peces. Los grupos ecologistas todavía no se han pronunciado sobre el tema, con excepción de Jeremy Rifkin, un crítico de la biotecnología. Durante 2 décadas ha estado intentando llamar la atención del público. Es fácil cruzar un burro y un caballo de forma natural, son parientes muy cercanos. Se puede obtener una mula, pero no se pueden cruzar un burro y un manzano mediante métodos tradicionales. Lo que necesita entender la gente es que estas nuevas tecnologías, y en especial la que intercambia ADN, les permite a los científicos sobrepasar algunos límites biológicos. Esto es algo que no se ha visto en 10.000 años de agricultura tradicional. La transferencia de genes entre las especies para producir las denominadas formas de vida transgénicas les parece a muchos un paso radical. La teoría científica actual sobre la naturaleza sostiene que todos los seres vivos, ya sean plantas, animales o insectos, están controlados por el ADN. Todos se basan en miles de genes diminutos que controlan el crecimiento de las cosas. Genes similares entre todas las especies, entre los humanos y los alimentos que comemos. Probablemente compartimos un 50% de nuestros genes con las plantas. Por ejemplo, hay una proteína, el citocromo C, muy importante para nuestro aparato respiratorio, que resulta ser idéntica en los guisantes. En las vacas es exactamente el mismo gen. Ese gen es solo una secuencia cifrada. No se encuentra toda la esencia de un organismo en ese solo gen. Los científicos argumentan que ya que son cientos de miles de genes los que componen la mayoría de los animales y vegetales, la transferencia de un solo gen no altera la esencia de un ser vivo. Un tomate con, por ejemplo, el gen de una vitamina porcina sigue siendo simplemente un tomate. Pero, ¿cómo se introducen los genes en las plantas? Los científicos del centro de Cornell han inventado un método un poco rudimentario pero eficaz, denominado pistola de genes. La munición son genes, el objetivo una planta. El disparo es accionado mediante gas comprimido. Ampliado muchas veces, el proceso funciona así. Primero se hacen miles de copias del gen vírico deseado. A continuación se mezclan con diminutas bolas de tungsteno a las que se adhieren los genes. Cuando se disparan las bolas, los genes son transportados hasta las hojas. Cuando las bolas atraviesan la planta, algunos genes se insertan en algunas de las células. Estas células transformadas pueden reproducirse en cultivos para convertirse en nuevas plantas, plantas transgénicas. La nueva ciencia de la biotecnología agrícola ha llamado la atención de grandes empresas. Monsanto, una empresa de agroquímicos, se percató de que la biotecnología podía ofrecerle una vía para abandonar el negocio de pesticidas que producía cada vez menos beneficios. El desarrollo de nuevos pesticidas había dejado de ser una oportunidad de negocio viable. Y desde el punto de vista ecológico tampoco tenía mucho sentido. Así que dejamos de invertir en químicos y dirigimos nuestra atención hacia la biotecnología. Monsanto contrató a cientos de investigadores para comenzar a construir una nueva industria. Los primeros productos iban dirigidos a sus clientes habituales, los mismos agricultores que les habían comprado herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Agricultores como Gerald Tambelson, que cultiva en el sur de Minnesota. El 85% de los alimentos que comemos procede de cultivos extensivos como este. Sobre 1.100 hectáreas de terreno, Gerald Tambelson cultiva solo 2 productos, maíz y soja. Los norteamericanos están acostumbrados a comprar la comida barata, así que para mantener el negocio, Tambelson recurre constantemente a la tecnología para reducir costes.
navegación por satélite, los últimos modelos de cosechadoras mixtas y el uso masivo de pesticidas y fertilizantes. Ahora esperaba que la tecnología genética de Monsanto le pudiese ayudar a liberarse de una gran peste, la del taladro del maíz. Agujerean el tallo y luego roen el interior. Agujerean y hacen que se pudra la caña que sostiene la mazorca. Y cuando sopla el viento el grano cae. Para evitar que suceda eso, fumigamos los campos con un insecticida. Pero no podemos ser selectivos. Fumigamos contra un insecto, pero quizá matemos a 4 o 5 más que no queríamos. Monsanto obtuvo la solución: vender un maíz que creaba su propio pesticida. Los científicos saben desde hace tiempo que una bacteria de las tierras pobres llamada Bacillus thuringiensis, o BT, produce toxinas que matan a las orugas. Los científicos de Monsanto introdujeron el gen de la bacteria que produce la toxina en el maíz. Ahora todas las células del maíz modificado producen su propio pesticida, una proteína química inofensiva para la mayoría de los insectos y para los humanos, cuyos cuerpos la descomponen rápidamente, pero letal para la oruga del taladro. Al ver que el maíz BT sustituía a los pesticidas, muchos creyeron que la ingeniería genética podía ayudar a salvar el medio ambiente. Es necesario haber estado aquí para saber lo que ocurre después de haber fumigado con un insecticida. Nos ponemos guantes de piel y monos de trabajo para que no nos afecte. No es nada divertido. Me da miedo hasta imaginármelo. No quiero ni verlo en la cabaña donde guardo las máquinas cuando andan mis nietos por aquí. Eso es el tipo de cosas que no tenemos que soportar con el maíz BT. La soja, también modificada genéticamente para conseguir cultivos sin tanto herbicida, fue recibida junto al maíz BT con gran entusiasmo. En un par de años la mayoría de la soja y el algodón y una tercera parte del maíz habían sido modificados genéticamente. Este terreno va a producir una cantidad de plantas como no nos habíamos imaginado que conseguiríamos en 10 o 15 años. Hasta tengo envidia de mis hijos porque van a comenzar en un momento que para mí es muy importante. En 1996, los agricultores ya cultivaban el maíz BT como cualquier otro. Lo mezclaban con otros cultivos no modificados y enviaban todo el grano a las procesadoras de alimentos que hay por todo Estados Unidos. Dado que el maíz y la soja se utilizan en cientos de productos, estos organismos modificados genéticamente, u OMG, se introdujeron rápidamente en todo tipo de productos, desde cereales a sodas. Y en los estómagos de millones de norteamericanos. Los consumidores no tenían ni idea de que la comida había sufrido este proceso. Unos meses después de haber entrado en Europa, quedó patente que las fortunas que estaban generando los alimentos transgénicos iban a dar un giro. Comenzó a notarse primero en Alemania y Austria, donde existía casi una paranoia con todo lo relacionado con la modificación genética. La eugenesia es un tema muy delicado debido a la historia reciente de Alemania y creo que fue allí donde se empezó a notar una verdadera preocupación pública. Fue en Alemania y Austria donde comenzó a crecer la fobia y desde donde se extendió. Los grupos ecologistas como Greenpeace Internacional se manifestaron en un país tras otro. Llegaron incluso a verter soja transgénica frente a la residencia del primer ministro británico. La gente está empezando a mostrarse bastante escéptica ante la capacidad de las pruebas científicas para decirnos todo lo que necesitamos saber sobre innovaciones potencialmente irreversibles. Y la ingeniería genética parece haber traspasado esa frontera de lo que podemos saber y debemos hacer. Los agricultores vieron cómo sus cultivos eran destruidos. Las marcas de las empresas alimentarias fueron atacadas. Los supermercados se vieron obligados a retirar los productos transgénicos de sus estanterías. Se generó un amplio movimiento popular de gente enfadada por no haber sido consultada sobre la introducción de los alimentos transgénicos. No hay ningún beneficio para los consumidores europeos y evidentemente hay riesgos, así que es muy lógico que si compras algo que no aporta beneficios, sino riesgos, te opongas a ese producto.
Por el momento todos los beneficios son para los agricultores norteamericanos y supongo que eso no se aprecia en Europa. Mientras aumentaban las manifestaciones en contra, la Unión Europea votó una prohibición. No se comercializaría ningún producto modificado genéticamente hasta nuevo aviso, y todos los productos transgénicos importados tendrían que estar etiquetados. El aumento de la oposición en Europa parecía cuestionar todo el futuro de los alimentos transgénicos. Un aspecto que puede subyacer a esta preocupación es que los transgénicos quizá no estén demasiado bien, pues van contra la voluntad de Dios. Es una manipulación del orden natural de las cosas, que atenta casi contra el sentimiento religioso. ¿Qué garantías tenemos de que podemos comer estos productos transgénicos sin miedo? Por primera vez en la historia estamos introduciendo genes de fuentes nuevas, genes que contienen códigos de proteínas que no hemos experimentado nunca en el cuerpo humano. Estoy seguro de que muchos de ellos serán seguros, pero si la mayoría de ellos son seguros, no se sabe. No se puede demostrar que sean seguros. No se puede probar que ninguna tecnología nueva que existe actualmente en el mundo sea totalmente segura. Ya se trate del teléfono móvil, que te pegas al oído y que te puede afectar, del tendido eléctrico que tienes sobre la cabeza, o si eres mujer, de la píldora anticonceptiva, o de una terapia de sustitución de hormonas. No podemos demostrar que ninguno de estos hechos sea totalmente seguro. Lo que se puede intentar es tratar de minimizar los riesgos haciendo los controles adecuados, y eso es lo que tenemos que hacer con los alimentos modificados genéticamente. Los nuevos cultivos pasan un control de toxicidad consistente en alimentar a los ratones con proteínas creadas genéticamente en dosis 1000 veces mayores que las que recibirían los humanos. Estos productos, estos cultivos, han sido elaborados mediante una tecnología que ha pasado más pruebas que cualquier otro producto alimenticio anterior a ellos. Para verificar que los alimentos transgénicos son sustancialmente iguales a sus equivalentes no transgénicos, los científicos comparan su composición química molécula a molécula, analizan los cultivos modificados y los no modificados. Si los gráficos resultantes elaborados por un espectrómetro de masa coinciden, los dos productos tienen la misma composición química. Es lo que los controladores llaman equivalencia de peso, una de las razones por la que los alimentos transgénicos no suelen requerir un etiquetado especial. La mayoría de los alimentos modificados son alimentos que estamos habituados a consumir. Maíz, soja, etc. Y lo que se está cambiando es prácticamente nada. La diferencia apenas se nota. Se sabe que un 8% de los niños y un 2% de los adultos tienen reacciones alérgicas a algunos alimentos tradicionales. Y ahora estamos tratando de introducir nuevos alimentos genéticos que contienen proteínas que nunca hemos consumido. No sabemos cuál puede ser la reacción. Las alergias son muy difíciles de prever. Quizá el producto más alérgico sean los cacahuetes. Los cacahuetes contienen una proteína muy alérgica para una proporción muy reducida de la población. Es muy difícil averiguar de qué persona se trata, a menos que tengan un ataque o un episodio muy fuerte. De hecho, una empresa de biotecnología introdujo un gen de un cacahuete de Brasil en una planta de soja e hizo que la soja fuese alérgica. Si esta soja hubiese terminado en cientos de productos, las personas alérgicas a estos cacahuetes habrían consumido un alimento que podría haber puesto en peligro sus vidas. Pero nunca llegó a las estanterías de los supermercados. La alergia se detectó en una prueba de laboratorio. Llevamos investigando esta tecnología desde los años 70 y nadie ha tenido ni un leve dolor de cabeza a causa de un alimento transgénico que hemos estudiado el tema a fondo. En Estados Unidos se han hecho estudios científicos. Hemos recibido gran ayuda de las agencias federales, pero sobre todo hemos trabajado con los científicos que entienden el tema y que han desarrollado la tecnología desde el principio hasta el fin. A pesar de las garantías, algunos organismos de control como la Unión de Científicos Sensibilizados creen que esta tecnología merece ser especialmente investigada. La industria ha dicho que no hay pruebas de que estos alimentos sean dañinos. La gente lleva años consumiéndolos en Estados Unidos. ¿Es posible creerlo? ¿No nos pueden afectar?
¿No es un poco increíble? ¿Cómo es posible saber si alguien ha enfermado a causa de un alimento transgénico si no están etiquetados? ¿Cómo puede haber pruebas si no han permitido etiquetar los alimentos? Dicen que no hay pruebas de que sean dañinos. La razón se debe a que no han permitido seguir la pista del daño. Quizá no haya un ejemplo mejor de la dificultad de seguir el rastro de los alimentos transgénicos que la historia de un tipo de maíz llamado Starling. Starling, inventado por Aventis, una de las empresas que compiten con Monsanto, estaba diseñado para los desayunos de los norteamericanos. Pero las cosas no marcharon como debían. Starling es idéntico a cualquier maíz normal, a no ser por una toxina que se le había introducido, denominada CRY9C, que la Agencia de Protección del Medio Ambiente solo había aprobado para uso animal. Convencida de que era segura para los humanos, Aventis realizó más pruebas. Mientras tanto, decidieron lanzarse adelante y se lo vendieron a los ganaderos como alimento exclusivamente animal. La organización ecologista Amigos de la Tierra supervisa de forma rutinaria las listas de nuevos productos en busca de las aprobaciones de nuevos cultivos transgénicos. En julio de 2000, en una página web de la EPA, encontraron el Starling. Estuvimos hablando con algunos ganaderos y nos dijeron que la mayoría de ellos no separaban el maíz modificado genéticamente del maíz convencional. Dado que la mayoría del maíz no se separaba y que había un tipo de maíz no apto para el consumo humano, pensé que existían muchas probabilidades de que el maíz hubiese entrado en nuestra alimentación. Fui al supermercado local y compré 23 productos que contenían maíz. Larry los llevó a la oficina y los envió al laboratorio con una nota. ¿Contiene alguno de ellos la proteína no autorizada CRY9C? En el laboratorio se descubrió maíz Starling en un producto, los Taco Shells, que hacía la Taco Bell. Repetimos 2 y 3 veces las pruebas, conscientes de que la confianza de los consumidores, millones de dólares y el futuro de los agricultores dependían de esos análisis. Al día siguiente los tacos estaban en todas las noticias y emergieron las acusaciones. The Food and Drug Administration says it will conduct its own tests and order a recall if the taco shells do indeed contain the unlicensed corn. Hemos confirmado tras los análisis de laboratorio que el maíz entró en la cadena alimentaria. Ahora el hecho de que suponga una amenaza real para la seguridad y la salud de los consumidores norteamericanos todavía es una cuestión sin respuesta. Imaginemos que Amigos de la Tierra nunca hubiese hecho estas pruebas. Imaginemos que haya gente alérgica al CRY9C. ¿Lo habríamos descubierto? ¿Sabría una persona que hubiese ingerido un taco y hubiese enfermado que la causa era el maíz modificado genéticamente que contenía su taco? ¿Cómo lo podría saber la gente? La ausencia de pruebas no quiere decir ausencia de daños. Pero ¿cómo llegó el maíz destinado al uso animal a los estómagos de los norteamericanos? Aventis cometió un gran error al asumir que los miles de personas que tomaban miles de decisiones al día en sus plantaciones iban a separar el maíz Starling del maíz convencional. Los días de cosecha duran 14 horas. Los agricultores trabajan hasta bien entrada la noche y tienen que aguantar mucha presión. Los precios de los productos agrícolas son muy bajos. Hay incluso quien quiere introducir el maíz Starling en la cadena alimentaria para obtener un precio más alto. Hay tantas razones por las que el maíz Starling podría entrar en la cadena alimentaria que no conviene correr el riesgo. Con un coste de $500 millones, Aventis ha retirado finalmente el maíz Starling del mercado, pero después de que se hubiese comercializado por todo el mundo. Se ha encontrado maíz Starling en una levadura de Japón. Se ha encontrado en Corea, en el Reino Unido y en Dinamarca. Así que la contaminación está por todo el mundo.
La Universidad de Cornell está a la vanguardia de la biotecnología. La mayoría de sus científicos estaban entusiasmados con las posibilidades que ofrecían los alimentos transgénicos. Pero en 1999 la controversia se adueñó del campus. Todos los años la mariposa monarca hace un largo viaje de ida y vuelta hasta México. De vuelta a casa para reponerse, pone sus huevos sobre los algodoncillos, pues las hojas del algodoncillo son el único alimento de las orugas monarca. Pensando en la oruga monarca, John Lucy, un joven entomólogo de Cornell, se dio cuenta de que las únicas plantas de algodoncillos disponibles en Estados Unidos crecían alrededor de las plantaciones de maíz, muchas de las cuales contenían el maíz BT diseñado para matar a las orugas. John Lucy tenía curiosidad por saber si la proximidad entre el algodoncillo y el maíz BT podría afectar a las orugas monarca, así que decidió realizar un experimento. Cogió unas hojas de algodoncillo y espolvoreó la mitad con polen de maíz normal y la otra mitad con polen de una variedad de maíz BT. Luego colocó las orugas monarca en las hojas y las dejó comer hasta saciarse. Descubrimos que las orugas que se alimentaban de las hojas que contenían polen de maíz BT comían menos, crecían más lentamente y morían en mayor número. Murieron muchas más que en los otros dos tratamientos. Murió el 44% en 4 días, mientras que ninguna de las otras murió, ninguna de las que comía el polen normal. No murió ninguna en los 4 días de tratamiento. John Lucy publicó un artículo en la revista científica británica Nature. Pensamos que aquello iba a despertar bastante interés. Lo que no nos imaginábamos era la reacción que iba a causar el artículo. Jamás me lo habría imaginado. Fue la primera vez que la gente se imaginó las consecuencias que podía acarrear la ingeniería genética, cuando vieron el ejemplo de esta mariposa, tan habitual entre ellos, y con la que la mayoría de los norteamericanos estaban familiarizados. La sede de Greenpeace en Estados Unidos estaba esperando por algo como esto para lanzar el tema de los transgénicos allí. Creemos que es un experimento genético que se está desarrollando en masa en nuestro entorno y en nuestras dietas. Nadie sabe cuáles pueden ser las consecuencias y los efectos secundarios pueden ser irreversibles. No se pueden retirar unos genes una vez que se han introducido en el medio ambiente. El escándalo de la oruga monarca le dio fuerza a Greenpeace en Estados Unidos. El grupo comenzó a buscar la manera más efectiva de decirle a los consumidores que su alimentación había sido alterada. Call Bill Duggan, tell him they're over here at Cereal City and we got the police over here. This is a city sidewalk. I need your driver's license, sir. Por muy pequeñas que fueran estas manifestaciones, parecieron asustar al gigante alimentario de $600.000 millones. Nadie quería ver su marca manchada con la imagen del Dr. Frankenfood. Greenpeace is here to send a clear message to the Kellogg's Corporation that we need pure food. We need pure food in our breakfast tables. We need pure food for our children. Stop the use of genetically modified organisms. Volviendo a Cornell, John Lucy estaba ahora inmerso en un polémico debate en torno a los alimentos de la biotecnología. John tuvo que defender sus conclusiones punto por punto frente a la opinión de sus colegas científicos. La verdadera pregunta es, ¿cuáles son sus efectos sobre las plantaciones? Tiene que ocurrir toda una serie de acontecimientos para que esto se convierta en un verdadero riesgo. El polen de maíz BT es muy pesado y no llega muy lejos. Eso es cierto. Como se ha dicho después de la publicación del artículo, el polen no llega muy lejos. Así que, si la monarca se ve afectada, probablemente solo se vea afectada en las plantaciones o a pocos kilómetros de esas plantaciones. Hay que tener en cuenta que el algodoncillo es una mala hierba y que los agricultores la eliminan. De hecho, se encuentra en la lista oficial de hierbas nocivas. Así que no hay una población tan abundante de algodoncillos en las plantaciones de maíz. Cualquier proporción de algodoncillos que exista en cualquier parte tiene que estar en los campos de maíz. Así que la teoría de que no están en las plantaciones no es cierta. El sistema cometió un pequeño error al no realizar pruebas con las mariposas a las que no iba dirigido el ataque. Se tenían que haber recogido más datos.
Pero las empresas de biotecnología replicaron que la prensa no había tenido en cuenta el factor más importante, que el polen BT es mucho menos dañino que los métodos tradicionales de controlar las plagas del taladro. Como la fumigación extensiva con pesticidas químicos, que no solo mata a las orugas, sino a cualquier insecto de la plantación, incluyendo a las mariposas monarca. Si se prohíben los cultivos del tipo del maíz BT, entonces aumentará el uso de pesticidas, que son sin duda perjudiciales. Si puedes elegir entre eliminar el BT, que ataca específicamente a los lepidópteros o mariposas, y fumigar con un insecticida más genérico, que va a matar prácticamente a todos los organismos que haya, entonces, sin duda, el impacto ambiental es menor utilizando el BT que utilizando el insecticida. Ya se trate del maíz o del algodón, las empresas de biotecnología han intentado dar una imagen de los cultivos transgénicos como altamente beneficiosos para el medio ambiente. El algodón BT ha sido toda una revolución para el control de insectos en los cultivos. Normalmente, los cultivos se fumigan entre 8 y 10 veces con insecticida que se fumiga normalmente sobre la plantación. Actualmente, los cultivos de algodón crecen con solo 1 o 2 aplicaciones. El algodón es el número 1 mundial en uso de pesticidas. Es irónico que pensemos en el algodón como una fibra natural y que no comprendamos que es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente. El algodón BT nos proporciona una oportunidad de reducir la cantidad de pesticidas que fumigamos sobre nuestros cultivos y que no solo tienen consecuencias para el medio ambiente, sino para las personas que tienen que manipular estos pesticidas y fumigar los campos. Nos tenemos que dar cuenta de que las grandes empresas de biotecnología fueron en origen empresas agroquímicas que hacían pesticidas y todavía lo son. La razón por la que se apuntaron a la biotecnología es porque previeron el final del mercado de pesticidas. Evidentemente, si este es el argumento, es mejor que el uso de pesticidas sintéticos, pero no creo que lo sea. No creo que sea mejor sustituir una tecnología perjudicial para el medio ambiente por otra tecnología perjudicial para el medio ambiente. Creo que hay mucha gente que piensa que no estamos cultivando de la manera correcta, que no estamos produciendo alimentos de la manera correcta en este país. Bienvenidos a la huerta Full Belly. Esta huerta es muy distinta de las plantaciones industriales modernas. En vez de 2 cultivos, Paul Muller, un agricultor de California, cultiva 70 variedades en tan solo 80 hectáreas. Todos los cultivos son biológicos. Aquí tenemos una de nuestras plantaciones de otoño. No es un terreno muy grande, solo mide algo más de 2 hectáreas. Aquí cultivamos cantidad de productos. Todos los otoños recogemos para vender brócoli, calabazas y coles de distintos tipos, vegetales que aguantan el invierno. Allí tenemos remolacha y lombarda, y aquí lechugas, cebollas, remolacha azucarera y vegetales de este tipo. En vez de herbicidas, Muller se vale de las ovejas para quitar las malas hierbas. No utiliza fertilizantes químicos, sino compost. La agricultura no es un proceso natural, todo lo contrario. Así que intentamos minimizar los daños y maximizar los beneficios para el sistema durante todo el proceso. Y por eso creo que algunas de estas herramientas son mejores que los fertilizantes químicos. Pero hay un producto que Muller utiliza de vez en cuando para controlar las plagas. Algo que le ha hecho volverse en contra de la industria de la biotecnología, el pesticida orgánico conocido como BT. El BT que utilizamos es muy específico, no tiene una vida muy larga y lo usamos esporádicamente. A lo mejor fumigamos un terreno como este una vez al año o una vez por temporada y no lo utilizamos a menos que tengamos que hacerlo. Introduciendo BT en el maíz, están aprovechándose de los agricultores, porque con el tiempo el BT desaparece como herramienta efectiva y son las empresas como Monsanto, que han desarrollado el maíz que contiene el gen BT, las que se habrán beneficiado, las que habrán recogido todos los beneficios en muy poco tiempo. Monsanto dice que este es un salto hacia adelante.
que es el fin de los pesticidas. Sí y no. Es cierto que van a acabar con el uso de pesticidas, pero ahora están introduciendo más toxinas de las que introducían con los pesticidas. Hay que pensar que ese maíz es una fábrica productora de toxinas. 7 días a la semana, 24 horas al día, el maíz segrega BT matando a la mayoría, aunque no a todas, de las orugas del taladro. Las supervivientes repueblan el terreno. El BT es ahora ineficaz contra esa plaga. La resistencia es algo que nos tomamos muy en serio. Hemos invertido en esta tecnología durante una década, así que nos interesa que dure otros 10 o 20 años. Para adelantarse al problema de la resistencia, las empresas como Monsanto afirman haber identificado decenas de otros genes de bacterias para su uso futuro. La industria de alimentos biológicos se enorgullece de ser limpia, pero la contaminación con el polen transgénico hace difícil garantizar que sus alimentos realmente no hayan sufrido modificaciones genéticas. La industria de la biotecnología sabe que sus cultivos contaminarán los cultivos vecinos. Saben que será imposible que los agricultores biológicos les garanticen a sus clientes alimentos libres por completo de cualquier alteración genética. Müller cree que toda la agricultura basada en la tecnología es un error. Admite que la comida sale barata, pero a expensas del medio ambiente y del agricultor norteamericano. Ha habido un exceso de producción durante años. Los precios han bajado. La única respuesta de los agricultores ha sido cultivar más a esos precios. Pero si todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo produce más, el precio cae todavía más, y entonces se busca otra tecnología que te permita producir más. Así que es como el pez que se muerde la cola. Me gustaría ver más huertas biológicas. Me gustaría que toda la agricultura fuese biológica. Este movimiento ecologista es ridículo. Los que quieran plantar cultivos biológicos, adelante, que Dios les ayude. Que gasten más dinero en sus productos, pero si consideramos el mundo en general, esto es imposible. Norman Borlaug ha ganado el premio Nobel por su trabajo sobre la Revolución Verde. Utilizó la agricultura a base de químicos y la genética de los cultivos para salvar a algunas zonas del mundo subdesarrollado del hambre. La mayoría de la gente que se opone a la biotecnología no ha conocido el hambre. Esta gente dice que el pequeño agricultor debería aceptar que va a permanecer en esa hectárea de terreno con una azada y un machete. Eso está bien, en utopía. Pero no pretendas que la gente se crea la falsa idea de que puede producir la comida necesaria para 6.000 millones de personas. En África, prácticamente todos los agricultores son agricultores biológicos. Aquí lo llaman agricultura de subsistencia. Expuestos a las veleidades del tiempo, arruinados por las plagas anuales y la pobreza de la tierra, y demasiado pobres para comprar fertilizantes y pesticidas, a la mayoría apenas le llega para alimentar a sus familias. Este agricultor cultiva la batata, un alimento básico, pero que sufre constantemente el ataque de los gorgojos y del virus del moteado plumoso. Este es un síntoma típico del virus del moteado plumoso. Este cancro y la reducción del tamaño. Así que es una batata de mala calidad. Este no es el color de la batata. El color normal debería ser este. El color ha desaparecido a causa de la enfermedad. ¿Cuánto mide? ¿1 hectárea? Tiene 2 hectáreas. De aquí debería sacar quizá 4 veces lo que obtiene ahora. Los métodos de cultivo tradicionales han impedido por ahora que el virus acabe con todas las plantaciones de batata. Pero este tipo de agricultura de subsistencia no puede sacar a los kenianos de la pobreza o alimentar a su creciente población. Para romper el ciclo, Florence cree que los agricultores kenianos deben aumentar la productividad. Y la forma más rápida de lograrlo, opina, es utilizando la biotecnología.
El Instituto de Investigación Agrícola de Kenia realizó una serie de pruebas de campo. Los resultados fueron sorprendentes. Mientras que la planta enferma solo daba pequeñas hojas dañadas, la variedad transgénica crecía vigorosa y esbelta. Y bajo tierra la diferencia era todavía más pronunciada. La variedad transgénica era grande y sana. Las batatas sin modificar cultivadas según los métodos tradicionales no podían competir. La agricultura biológica no ha funcionado en África y no va a funcionar. No es la respuesta. Irónicamente, dice Florence, la respuesta para el mundo menos desarrollado es la tecnología más avanzada. En comparación con el coste y la complicación de los compuestos químicos, la tecnología genética parte de las semillas. Todo lo que tiene que hacer el agricultor es plantarlas. Pero los grupos ecologistas rechazan la premisa de que los transgénicos sean necesarios para alimentar al mundo. Creo que es un ardid que juega con el sentimiento de culpabilidad de la gente acomodada, que siente que si no aprueba esta tecnología y compra los productos, quizá el resultado sea que la gente muera de hambre en los países subdesarrollados. Vivimos en un mundo donde 800 millones de personas pasan hambre mientras se produce comida suficiente para 9.000 millones de personas. Y solo hay 6.000 millones de personas en el planeta. ¿Por qué no se distribuye esa comida de forma más equitativa? Porque la gente que no la puede comprar tampoco la recibe. Simplemente no se la dan. No tienen ni idea de lo que están diciendo. La gente que habla así es porque va al supermercado y coge toda la comida que quiere. Y se piensa que igual aparece en el resto de supermercados. Los costes de transporte en este país son enormes. Incluso si nos diesen la comida gratis, habría costado algo para llegar aquí. Y luego está el orgullo. Si no puedes alimentar a tu familia, si no te puedes alimentar a ti mismo, te crees que eres inútil. La gente se enorgullece de alimentar a sus familias, de poder salir a comprar. ¿Quién va a querer ser un mendigo? ¿Cómo es posible pensar que la gente va a estar esperando a recibir la comida mientras pasa hambre? Le guste o no a la gente de los países desarrollados la biotecnología, no deberían negarle los posibles beneficios a la gente de los países en vías de desarrollo. En este momento hay 800 millones de personas con malnutrición crónica. 1.500 millones de personas entrarán a formar parte de la población mundial a finales del año 2020. Esa es una cifra enorme de gente que alimentar. Creemos que la biotecnología junto a la agricultura ecológica serán capaces de alimentar a esa población. En la isla de Prince Edward, en Canadá, los pescadores preparan sus redes para salir a pescar como han venido haciendo durante décadas. Pero este tipo de pesca está desapareciendo. Cada vez se produce más pescado en las piscifactorías, donde la reproducción y mantenimiento se asemeja al del ganado. Este salmón podría ser el primer pescado transgénico que aparezca en las tiendas. Elion Entis, el presidente de la piscifactoría Aqua Bounty Farms, la empresa que lo ha inventado, cree que estamos a las puertas de una revolución en la acuicultura. Para mantener el consumo actual de pescado por persona, tendremos que aumentar la producción acuícola 7 veces. Y eso significa un aumento enorme en el número de peces para el consumo que tenemos que criar. Estos salmones han sufrido una transformación genética que les hace alcanzar un tamaño 4 veces superior al de un salmón normal. A la espera de una aprobación oficial, Aqua Bounty Farms los cría en tanques en una instalación segura. El salmón atlántico normal no crece en invierno. Al salmón transgénico, sin embargo, se le ha injertado un gen de otro pescado, la babosa vivípara americana, que activa una hormona del crecimiento y hace que el salmón continúe creciendo en el invierno. 2.87 kilograms, non-transgenic Atlantic salmon. Los salmones transgénicos no crecen más, pero alcanzan la talla máxima en una cuarta parte del tiempo que los otros. 7.25 kilograms, transgenic Atlantic salmon. 8.2 centimeters.
Aqua Bounty Farms quiere convertirse en el Monsanto del mar. Seremos algo así como los proveedores de semillas de otras industrias. Esperamos construir un criadero o varios criaderos para producir huevos, y luego se los venderemos a los acuicultores para que los utilicen para producir su pescado de mayor tamaño. Pero a un científico le preocupaba lo que podría ocurrir si por accidente uno de estos salmones que tan rápido crecían escapaba al mar. Es evidente que tendría una clara ventaja para aparearse. El tamaño importa. Los machos más grandes son los que prefieren las hembras. Los peces un 25% más grandes tendrán 4 veces más apareamientos que los peces de tamaño normal. La teoría que subyace a todo esto se denomina hipótesis de los buenos genes. Si un macho es más grande, debe de ser una garantía para obtener recursos. Debe de ser capaz de encontrar comida y de evitar a los depredadores. Así que porta los buenos genes que lo hacen un padre mejor. Pero, ¿son realmente los peces transgénicos de crecimiento rápido mejores padres? Los peces escapados tendrían que competir con los peces salvajes para encontrar comida, evitar a los depredadores y producir una descendencia con futuro. William Muir decidió investigar este misterio de la ecología modificando la genética de un pez de laboratorio llamado Medaka para hacerlo crecer más rápido. Luego desarrolló un modelo por ordenador que imitase lo que ocurriría si este pez de crecimiento rápido se mezclase con la población salvaje. Estuve trabajando en casa hasta la noche intentando reunir todos estos parámetros en un modelo matemático que explicase todo. Y cuando quise comprobar el éxito de los apareamientos, el ordenador falló. Entonces pensé, Dios mío, tiene que haber algún error en el programa. Así que empecé a mirar todos los valores uno a uno, y lo que sucedía es que el tamaño de la población tendía a cero. El pez transgénico de crecimiento rápido conseguía todos los apareamientos, pero pocos alevines transgénicos sobrevivían. Era la receta para un desastre ecológico. Se da una situación en la que los individuos menos aptos obtienen todos los apareamientos, pero producen una descendencia muy pequeña. Así que gradualmente, a lo largo de 20 o 30 generaciones, la población podría extinguirse. Si el salmón de Aqua Bounty Farms se escapase y su comportamiento fuese como el de los medakas, eso podría originar una catástrofe. Por el momento, los salmones modificados genéticamente están controlados en tanques de pescado situados tierra adentro. Pero Aqua Bounty Farms quiere un permiso para criar el pescado transgénico en cercos de red costeros. Todos los años, millones de peces escapan de estos cercos al mar abierto, pero Aqua Bounty Farms afirma haberse anticipado a esto. No podemos garantizar que ni un solo pez escape del cerco. Es imposible, pero podemos garantizar con un alto nivel de seguridad que casi todos los peces serán estériles. Y podemos garantizar sin ninguna duda que el 100% de los peces serán hembras. Ambos ante su capacidad para cruzarse con los otros salmones. Pero a pesar de estas salvaguardas, William Muir afirma que debemos mantener la precaución. Lo peor que puede ocurrir es que un salmón transgénico se escape del cerco y resulte ser fértil. En teoría es posible que un solo pez logre su objetivo. No es muy probable, pero a medida que aumentan los cercos y las fugas de los peces, las probabilidades aumentan. En comparación con el polen BT que penetra unos metros en los campos colindantes, un salmón transgénico huido puede dispersar sus genes por todo el océano. Se espera que el Departamento de Alimentación y Drogas saque una normativa sobre los peces transgénicos. En caso de que Estados Unidos no los permita, siempre habrá otros países del mundo desarrollado que lleven el tema adelante. Y sus problemas ecológicos podrían con el tiempo volverse nuestros problemas también. Sea cual sea el destino del pescado transgénico, hay otros muchos productos transgénicos que están en estudio. Los científicos de Cornell están trabajando en la segunda generación de organismos modificados genéticamente y están yendo más allá de la simple producción de alimentos. Algunos, como Charles Hansen, quieren elaborar medicinas.
Durante 10 años ha estado intentando crear una vacuna más segura para la hepatitis B y el virus de Norwalk, enfermedades que matan a millones de personas en el mundo subdesarrollado. ¿Cómo podemos ofrecerles una vacuna eficaz y al mismo tiempo hacer que estos países subdesarrollados dependan menos de la filantropía y de la gran industria? ¿Cómo les podemos proporcionar la tecnología a los países del tercer mundo para que ellos elaboren las vacunas? La propuesta radical de Charles Hansen es hacer una vacuna comestible, un plátano modificado genéticamente. No me imagino un plátano medicinal al que acuda una romería de gente del pueblo a coger un plátano cada vez que quiera. Es una medicina. Me imagino algo así como los potitos de los niños, un puré que se puede envasar en cientos de miles de pequeños tarros de papilla de plátano para bebés, donde cada potito se puede analizar y se puede comprobar que la dosis es uniforme, que está libre de cualquier tipo de toxina bacteriológica o de lo que sea. La clase de trato que recibe todo producto farmacéutico, pero aplicando la tecnología de la industria alimentaria que existe en los países en desarrollo a la medicina. Dado que los plátanos eran difíciles de tratar, comenzó con las patatas, luego con los tomates. Los plátanos son los próximos. Si todo marcha bien, Hansen espera tener la aprobación de una vacuna comestible en 6 años. Quizá la biotecnología se encuentre en su infancia, pero según el doctor Kela Isandonaikus, es evidente que producirá la transformación de muchas industrias, desde la farmacéutica hasta la de materiales sintéticos. Al igual que la aviación y los ordenadores con anterioridad, la biotecnología tiene el potencial de cambiar el mundo. La biotecnología se parece mucho a la informática. Es una gran tecnología con amplias aplicaciones. La agricultura y la alimentación son solo una de sus aplicaciones. La farmacéutica, el procesamiento de los desechos, la ingeniería forestal, la cosmética, la energía, etc. El potencial es tan grande que es difícil rechazarlo. Nadie lo rechaza. La perspectiva de que la biotecnología domine el comercio del siglo XXI no ha pasado desapercibida en Europa. En febrero de 2001, la Unión Europea dio un giro radical en su postura al votar el fin de la prohibición de los cultivos transgénicos. En su lugar, instauró un riguroso sistema para regular, etiquetar y reconocer los transgénicos. Algunos políticos europeos, como David Bowe, creen que Greenpeace no tendrá el apoyo suficiente para anularla. Algunas de las campañas que está llevando a cabo Greenpeace han perdido ímpetu. Mucha gente estará de acuerdo en que solo funcionan una vez. Después, cuando gritas otra vez "el lobo", todo el mundo te ignora. Y creo que eso es lo que está sucediendo con algunas campañas de Greenpeace. Creo que mientras seamos firmes en nuestras normativas y las hagamos en interés del público, obtendremos la aceptación de los productos transgénicos en el mercado, ya se trate de alimentos, productos farmacéuticos o cualquier otra aplicación que se descubra. Creo que si miramos hacia el futuro, esto será un prerequisito. Estaremos pendientes de las tecnologías y las tendremos que compartir con el resto del mundo. Y eso, personalmente, me hace sentirme bien. Los alimentos biotecnológicos se están vendiendo en Estados Unidos y Europa a costa del mundo subdesarrollado. Estaremos atados a las empresas de biotecnología durante la próxima generación de cultivos transgénicos. Cada vez serán más caros y cada vez dependeremos más de ellos. Es la clase de dependencia a la que han estado sometidos los agricultores con las industrias de pesticidas durante 50 años. Construir esta casa nos llevó su tiempo. Se necesitaban expertos. La tecnología de los transgénicos ha tardado años en desarrollarse. Muy bien, si quieres destruir y tirar abajo esta casa, no se necesita ningún conocimiento. Todo lo que necesitas es coger a unos chicos de la calle, vándalos, darles unos martillos y ellos tirarán la casa en un día. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Greenpeace y muchos activistas están tirando abajo una casa que llevó años construirse. Todos los países del mundo están intentando tomar una decisión sobre los transgénicos. Dado que la controversia nos ha forzado a cuestionarnos la seguridad de los alimentos que producimos, a largo plazo se entiende que estaremos todos mucho mejor.
Y si creéis que los transgénicos son una imposición para la humanidad o un experimento temerario, sabed que en los próximos años las empresas de biotecnología tienen planes de introducir decenas de nuevos organismos modificados genéticamente. Vegetales, frutas, frutos secos y un largo etcétera. Corren, saltan,